Aleluya. Grandes son sus misericordias. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Y hoy, Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos para poder gozarnos delante de tu presencia. Hoy, Señor, recibe de tu pueblo lo mejor de nosotros. Señor, gracias. Ahí donde estás, acompáñame y vamos a adorar vamos a entregar al Señor con una oración y posterior vamos a adorar al Señor. Padre, gracias te doy porque tú eres bueno. Háblanos el día de hoy, pero sobre todo, Padre, recibe nuestra adoración, nuestra aclamación. Seas exaltado. Te lo pido, Padre, por cuanto tú eres bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, ahí donde estás, acompáñame con este canto. Si puedes ponerte de pie, hazlo, pero adora juntamente con nosotros. Bendiciones.
Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus aguas. Señor, llévame a tus aguas y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Entramos a tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación. Pues solo tú eres santo y digno. Solo tú, Señor, eres digno de adoración. Y yo te adoro. Puedes levantar tus manos y adorar al Señor con tus palabras. Yeah.
Puedes declarar con tu voz un cántico que juntamente con los ángeles resuene en los cielos alrededor del que todo lo dio, del que todo merece alabanza, nuestro Señor amado, nuestro Señor Jesús. Oh Jesús amado, recibe mi adoración. Díselo. Recibe mi canto, Señor, recibe mi aclamación. Digno eres tú. Digno de ser adorado, exaltado, aclamado. Santo, santo, santo eres tú. Te adoramos, te exaltamos. Puedes levantar tus manos y poder decir juntamente conmigo: te adoramos, Señor. Digno eres de ser adorado, exaltado, aclamado. Bendito tu nombre sea, oh Dios. Jesús amado. Gracias por darnos esta oportunidad de poderte adorar, exaltar, aclamar siempre. Amén. Ahí donde estás, es darle tributo de palmas a mi Señor, porque Él se lo merece, porque mi Dios se merece toda la gloria y toda la honra y toda la adoración. Aleluya. Bien, ahí donde estás, vamos a adorar a mi Padre orando por aquellas ofrendas que han enviado a este ministerio, a este altar, y tengo la obligación de bendecirlas para que tú seas prosperado en todo. Recuerda, por tu obediencia Dios hará multiplicar esa semilla. Entonces, ahí donde estás, vamos en este momento tú la vas a presentar de esta manera. Aleluya. Muy bien, entonces con tus manos alzadas, tú dile al Señor de esta manera: Padre, recibe mi ofrenda, que suba al altar, que suba al trono con olor grato. Gracias, Señor, por bendecirme. Amado Dios, por la autoridad que tú me das como ministro y siervo de este evangelio, yo bendigo esa semilla. Y desde ya, Señor, te ruego que la hagas multiplicar, que sobreabunde, y guárdalos de cualquier enfermedad y cualquier aspecto adverso, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Gloria a mi Padre. Bendito sea mi Dios. Bien, entonces vamos a entrar de lleno al tema que hoy tengo con tanto deseo y tanto un tema muy interesante acerca de los aspectos de cómo es que Dios nos guarda. Y ahora que hemos estado hablando acerca de cómo es que el bien, la misericordia nos persigue, el bien nos sigue, y bien estudiando el Salmo 23, cuando habla acerca de cómo es que aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, su vara y su cayado me infundirán aliento. Entonces empiezo recordando que la Escritura siempre habla combinaciones de una y de otra. Siempre dice la vara y el cayado.
Y hoy vamos a ver cómo es que hay una combinación muy linda acerca del agua y del fuego. Y cómo es que el Señor la asocia para mostrarnos el interés que Él tiene por guardar a su iglesia, preservarla, purificarla y sobre todo probarla también. Entonces, el verso que tengo hoy para esto está en Isaías capítulo 43, verso 2. Este comienza desde el verso 1 cuando el Padre hace una declaración sobre Israel y le dice Israel y en él y empieza a declarar sobre los planes que tiene para Israel. Pero nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, por cuanto él lo declaró a ellos, también yo lo veo que es una palabra para nosotros. Entonces dice Isaías 43, verso 2, de esta manera. Si cruzas las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te hundirás. Hay otras versiones que dicen, no te anegarás. Si andas por las brasas, no te quemarás. La llama no te abrazará. Hay otras versiones que dicen, la llama arderá en ti. Pero nuevamente, aquí habla de cómo es que mi Padre te dice, es necesario que cruces el agua. Es necesario que pases por las brasas, que pases por el fuego, porque tanto en el agua como en el fuego, yo estaré ahí. Diga conmigo, Dios estará conmigo en cualquier circunstancia. Créalo, mi Padre dice, yo estaré ahí. Ahora, debiéramos entonces de comprender por qué la importancia del agua y de este otro elemento, el fuego. Y hay un verso que habla sobre la riqueza que tiene ese verso y lo que Dios, mi Padre, quiere provocar en nosotros con el agua y con el fuego. ¿Y cómo lo veremos? Dirá. Entonces dice en el Salmo 66, verso 10 y al 12, dice de esta manera, léalo conmigo. Porque tú nos has probado. Diga conmigo, Dios me prueba. Y después dice, nos has refinado como se refina la plata. Dios nos refina. Nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Pasamos por el fuego y por el agua. Mire cómo dice, pasamos por el fuego y por el agua. Pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Entonces, aquí vemos que como que el Padre nos está diciendo que es necesario que nosotros atravesemos las aguas, pero también que es importante atravesar el fuego. ¿Por qué? Porque en ambos Dios logra aprobarnos. En ambos Él logra refinarnos. Y usted dirá, pero ¿y no que Dios nos cuida? ¿Cómo es que ahora va a poner hasta una carga? No, porque esta carga es como una preocupación de decir, yo necesito ser probado, yo necesito ser refinado. ¿Para qué? Para poder llegar a un lugar de abundancia. O sea, tú quieres ser bendito delante de Dios, tienes que aprender a atravesar esos momentos donde Dios permite que tu carácter sea formado, que tu devoción sea probada en todo momento. Cuando uno mira estos dos elementos, uno empieza a comprender por qué es que decía, por ejemplo, Juan el Bautista en Lucas 3:16 con relación al agua y al fuego de esta manera. Juan respondió diciendo,
a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, hablando de Jesús, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu de Santo y fuego. Entonces, mire qué belleza el descubrir ahí que mi padre dice, el creyente tiene que atravesar esa etapa del agua y esa etapa del fuego. Bien dice uno, está el bautismo del agua y encontramos también que hay un bautismo de fuego, ¿verdad? El bautismo del agua, pues usted ya lo comprenderá, ¿verdad? Que es el que vamos hoy a relatar o a describir un poco más tarde. Pero después también vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo y fuego. O sea, todos son valores tan importantes que el creyente tiene que vivir continuamente. Usted dirá, es que yo ya me bauticé en agua cuando era bebé. No, aunque ahora que ya es mayor, se haya hecho su bautismo en el agua, nosotros tenemos que vivir el bautismo continuamente. Ahora, cuando uno mira estos dos elementos, uno se da cuenta cómo es que el Padre, por medio de estos elementos, cuidaba a su pueblo. Recuerda cuando ellos estaban saliendo de Egipto, corriendo con el faraón a sus espaldas, y cómo es que ellos en un momento de agonía, de aflicción, viendo por delante que estaba el gran poderoso guardándolos, mira cómo el poderoso se manifiesta por medio de dos elementos. Mire cómo dice Éxodo 13:21, dice ahí, el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Entonces, cuando uno mira estos elementos, me hace eco cuando yo escuché a un teólogo, en una enseñanza, mencionando que seguramente esa nube de día les daba a este pueblo frescura. Era como un aire acondicionado permanente durante el día bajo ese sol sofocante. Y obviamente la columna de fuego les daba calor, viceversa. Pero cuando yo medito, ¿por qué una nube? ¿No será que esa nube daba una impresión de tener agua y fuego? Como diciéndoles, yo aquí estoy con mi elemento, el agua, porque en él ustedes tienen que pasar para que ustedes puedan recibir de mí esa protección, esa bendición, ¿verdad? Qué hermoso esto. Entonces, cuando yo miro tantos elementos que hablan acerca de la importancia del agua y del fuego, veo que tenemos nosotros que pasar por el agua, pero también por el fuego. Hoy vamos a reflexionar y a hacer una introducción de la importancia de por qué es necesario pasar por el agua. Porque es tan importante que tú puedas meditar en esta palabra, porque todos nosotros necesitamos entender el concepto del principio del agua. Por supuesto, en la Escritura hay muchos versos que hablan acerca del agua. Por ejemplo, vamos a estar aprendiendo que el agua es una figura acerca de un nuevo nacimiento, de la llenura del Espíritu Santo, de su palabra que nos limpia. Y en todo esto vamos a descubrir cómo es que el agua tiene que hacer su labor continuamente en nosotros, que tú puedas sentir la llenura de Él, pero decirle, Señor, que tu agua, de tu palabra, continuamente haga su propósito en mi vida.
Bien, para poder entender un poco más de este principio que te estoy llevando hoy, vamos a ver cómo dice Juan 3, verso 5 con relación a lo que estamos viendo. Jesús respondió, en verdad os digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí está hablando de que realmente hay un nuevo nacimiento cuando uno entra en el agua. ¿Qué es esto? Bueno, usted dirá, ¿no es lo mismo que el bautismo? Claro, aquí está hablando del bautismo en agua. Ahora, vamos a entender más adelante por qué la importancia del bautismo. Pero muy interesante es ver que dice que el que logra nacer del agua entra en el reino de Dios. Esta palabra, esta frase, Jesús se la respondió a Nicodemo y él le hizo una observación unos versos antes cuando le dice, el que cree en mí, él logra ver el reino de Dios. Entonces, eso dice en el verso 3, pero ahora le dice, pero aquel que nace puede entrar, o sea, aquel que es bautizado en agua, o nace del agua, aquel logra entrar en el reino de Dios. Entonces, ahí yo encuentro aquel principio o aquella frase tan hermosa cuando él decía en la gran comisión que el que creyere y fuere bautizado, oye él como dijo Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora tú dirás, mire, yo ya me bauticé cuando era bebé y le quiero decir que no es el bautismo que Jesús enseñó. Pero quiero hablarte ahorita de otro verso muy importante antes de entrar a la explicación del bautismo. En Gálatas 3, 26 y 27 nos dice de esta manera, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces, aquí lo que hallamos es que, oye lo que te digo, que aquel que cree y nuevamente se bautiza, en el bautismo prácticamente, él recibe su nueva identidad. Como creyente, como cristiano, como aquel que tiene el sello, un sello aquí, que diga hijo de Dios creyente, ¿verdad? Y nosotros debemos de decirle, Señor, que yo haya tenido el bautismo correcto para poder haberlo hecho. Ahora uno dirá, ¿pero qué sucede en el bautismo? ¿Verdad? Bien. La explicación del bautismo lo encontramos nosotros en Romanos. Quiero explicar esto también del bautismo, porque es tan importante que el bautismo salva. Porque dice en 1 Pedro, capítulo 3, versos 20 y 21, dice de esta manera. Mire cómo dice. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes, aquí está hablando del tiempo de Noé. Y dice que en el tiempo de Noé había un grupo que se burló de Noé y eran desobedientes al concepto de adorar a un solo Dios. Fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8, imagine, 8 personas fueron salvas a través del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. En otras palabras, aquí ya está dando la confirmación que la figura que Dios dio fue el bautismo de Noé. Bueno, el bautismo por medio de la figura de los tiempos de Noé. Bueno, pero ¿sabe que en Mateo 24, mi Señor Jesús
cuando hace los relatos. Mateo 24 es el capítulo escatológico que habla de cómo serían la característica y la condición de los tiempos previos a su venida, porque el Señor viene. Y previo a su venida, Él menciona acerca de que van a haber rumores de guerra, van a haber pandemias, manifestaciones, van a haber pandemias, ¿verdad? Pandemias, la costumbre de oír esa palabra ahora, pero al mismo tiempo, él hace también esa connotación y dice que los días cuando venga el Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y dice él de esta manera que muchos dice, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero él hace la mención esta, pero no se dieron cuenta, no entendían, la gente de esa época no entendían lo que sucedía con Noé, sino hasta cuándo cayó el juicio o cuando empezó el diluvio. Entonces, solo se salvaron 8 porque son los 8 que pues, de alguna manera se arrepintieron con Noé y estaban sometidos a la mano del Señor. Pero lindo es saber de que ahora en este tiempo, como que el Padre dice, yo quiero mandar el agua, pero no para juzgar, sino para limpiar, para purificar, para levantar y salvar a mi iglesia. Y por eso es que el Señor habla de una o de muchas maneras, ¿verdad? Bueno, pero entonces, ¿cuál es la importancia del bautismo? Pues miren, en Romanos capítulo 6 habla qué es el concepto bautismo. Entonces, la palabra bautismo viene una palabra griega que es baptizo, que es sumergir. Entonces, el principio es que la persona tiene que estar literalmente inmerso en el agua, ¿verdad? ¿Por qué tiene que estar inmerso? Y 2, tiene que haber creído. O sea que para poderse bautizar, la persona tenía que tener una decisión voluntaria. Oye lo que te dijo, una decisión voluntaria de que Jesús es su Señor y que Jesús está en su corazón. Y por cuanto él creyó, entonces él actuó, dice. Entonces, al que cree, todo le es posible y puede él bautizarse. Entonces, con esa decisión voluntaria, él decide entrar a las aguas bautismales. Pero mire, a mí me bautizaron cuando era bebé, pero el problema es que cuando eras bebé no tenías ese concepto, no tenías esa convicción. Por eso es muy importante que tú puedas buscar la oportunidad, si no te has bautizado, de hacerlo, porque eso te da novedad de vida. Mire cómo dice Romanos capítulo 6, verso 1 con relación a esto. Por tanto, hemos sido sepultados con él, esta es la figura del bautismo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento que tú decides creer en Cristo Jesús y te bautizas, en ese momento tú decides morir a lo que, llamémosle así, al contrato o a lo que el enemigo de nuestras almas creía tener por posesión. Tú en el bautismo le estás diciendo, yo muero a todo nexo, a toda relación, a todo vínculo
con el pasado y con el mundo, y cuando sales, emerges del agua, en esa manera estás como diciéndole al mundo, yo estoy resucitando como una persona nueva, como una criatura diferente, como una persona que viene aquí a demostrar que ya no le pertenezco al mundo, sino a mi Señor Jesús. Ahora usted dirá, sí, pero mire, yo he visto a muchos cristianos que andan ahí haciendo tonterías. Por supuesto, esto no quiere decir de que cuando salgan sus rasgos, su naturaleza carnal totalmente haya muerto. No, lo que ellos están diciendo es que legalmente le están declarando al enemigo, ya no te pertenecemos, ahora le pertenecemos a Cristo. Ahora comienza una etapa de batallar en tu ser interior hasta morir, matar, hacer morir esa parte que uno pues quiere dejar. Ahora, uno dirá, pero ¿por qué, pastor, tú me decías de que uno tenía que estar viviendo el bautismo continuamente? O sea, que uno debería bautizarse en agua varias veces. No, tú te bautizas una vez en agua, pero dice Hebreos capítulo 6, cuando habla acerca de los rudimentos, o sea, los elementos básicos de la doctrina cristiana, que nosotros tenemos que llevar, y así lo dice ahí, la doctrina de bautismos. O sea que hay diferentes bautismos. Por ejemplo, está el primero, que es el bautismo en agua, pero está el bautismo en Cristo, está el bautismo en fuego, está el bautismo del Padre. O sea que nosotros tenemos que ser sepultados continuamente en las diferentes etapas de nuestra vida para ir madurando, evolucionando en Cristo Jesús. Y de esta manera tú puedes, como lo decía el encabezado de este verso, vamos a poder vivir en novedad de vida. Tanto es así que este concepto de los bautismos es una, llamémosle, todavía es un aspecto ritual que lo hacen en la cultura y en el pueblo hebreo, ¿verdad? Sabes que el pueblo hebreo, cuando se va a casar una chica o una señora, una mujer, pues obviamente, ¿verdad? Tiene que entrar a lo que se llama el mikveh. ¿Qué es el mikveh? Pues es un ritual de purificación, ¿verdad? Es un rito de purificación donde tiene que entrar a una inmersión judaica previo a la boda. Ahora tú dirás, ¿y eso aparece en la Biblia? Bueno, de alguna manera sí, porque Esther dice que para ser preparada antes de ser presentada al rey, ¿verdad? Dice que el rey Asuero, dice que ella pasó meses, un año completo en un rito de purificación, un rito de estar inmerso en especies y en aromas, pero con el fin de poder presentarse ante el rey purificada, que esa es una figura hermosa acerca de la iglesia cuando tenga que presentarse ante nuestro Señor. Nosotros tenemos que estar llevando continuamente nuestro mikveh, ¿verdad? Y que es algo hermoso es saber de que en el momento que tú le dices al Señor, yo quiero estar siendo purificado por medio de tu palabra continuamente. Y dice que el rito que ellos llevaban los obligaba a que ellos tenían que, en esa inmersión, esta muchacha tenía que quitarse todo tipo de vestigio que le tuviera algún tipo de anexo al mundo, maquillajes, llamémosle adornos, aretes, collares, todo lo que podría darle a ella algún tipo de decoro. Ella tenía que limpiarse de todo esto, sino que tenía que presentarse, tenía que purificarse de una forma
sin nada en esa inmersión, nada. Posteriormente al rey ya podía llevar algún tipo de ornato, ¿verdad? Para su rey, ¿verdad? Pero ya purificada, ¿verdad? Qué hermoso esto, porque realmente la importancia es que nosotros creamos que en el bautismo nosotros podemos ser llenos de Él. Ahora tú dirás, mire, pero yo me bauticé hace muchos años. ¿Qué hago ahora? Bueno, tienes que seguir siendo inmerso en el agua de su palabra, continuamente, para que la misma palabra nos esté limpiando. Bueno, pero eso lo vamos a seguir viendo en estos versos que vienen. Mire, dice Juan 7:38 de esta manera. El que cree en mí, dice Jesucristo, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán, como dice, brotarán ríos de agua viva. Entonces, esta es otra de las consecuencias del que anda creyendo en su palabra y en sus promesas, y que ésta te ande limpiando y purificando. Porque de tu ser interior, cada vez que tú encuentras una palabra que te sacuda, una palabra que te diga, que te muestre, por ejemplo, cosas que tienes que cambiar, que dejar, muestren cosas que te hagan reflexionar. Por ejemplo, a mí me gusta leer la Escritura y uno dirá, pero usted ya la leyó varias veces. No, no se trata de cuántas veces uno lee la Biblia. No, no se trata de tener un libro de lectura. No, se trata de meditar. Y hay versos que yo logro que los agarro y los medito una y otra vez. Pasan varios meses y cuando lo vuelvo a ver la misma porción, me vuelve a hablar de otra, lo encuentro de otro edificante, de otro punto de vista. Entonces me doy cuenta que el mismo Espíritu, que es el mismo, pero me muestra cosas distintas. Tanto es así que, por ejemplo, ahorita recuerdo que hoy en la madrugada que el Señor me despierto con un sueño de algo, incluso estuve con un personaje, una persona que conozco. Yo decía, pero ¿por qué soñé con él? Y qué casualidad que en la madrugada, cuando me despierto en la mañana, me encontré que esta persona había hecho un pequeño mensaje y me puse a escucharlo. Y era algo como que Dios me hubiera dicho en la madrugada, escucha esa palabra que Él tiene para tu vida. Y cuando la oigo, me edificó tanto, porque me di cuenta que el mismo Espíritu está entre nosotros, como que dándonos vida, y porque es agua viva de por sí. Y de alguna manera así dice Efesios 5:26, cuando dice que Cristo se entregó. Nosotros debemos de amar a nuestra esposa, dice, como Cristo se entregó por su iglesia. Y dice que Él se entregó por ella dice ahora el verso 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Aleluya. Padre mío, límpiame con tu palabra continuamente, ¿verdad? Tanto es así, hay tantas, la Escritura está llena, pero llena de ejemplos de cómo es que la palabra nos puede limpiar. ¿Se acuerdan? Estaba el profeta Elías. En su época había un general, Naamán, pero él era leproso. Y él, en su deseo de poder cambiar, porque él tenía que vestirse hasta los extremos de las palmas para que no se dieran cuenta, y él era muy cercano del rey sirio. Entonces, me imagino que estaba hasta donde no se le pudiera apreciar la lepra para no reflejar algún tipo de antipatía. Y fue su muchacha o la sierva que él tenía que le dijo, si hay alguien que te puede ayudar con eso que tú tienes, ve y escúchalo, es el profeta Elías. Y él viene y lo va a buscar, y el profeta Elías le dice, sí, ve y sumérgete
en el río Jordán eso. Y sabe una cosa, el profeta Elías ni llegó con él le mandó a el recado por medio de otra persona. Y el Naamán se ofendió. No, yo siendo un militar de alto rango, y no es capaz de dignarse, de decirme, de venirme a explicar, y me viene a decir que me sumerja en ese río cuando hay en mi tierra ríos mejores. Y alguien que estaba cerca le dice, pero no viniste hasta acá desde tan lejos esperando una respuesta, ¿no hubieras hecho cualquier cosa? Entonces él vino y al fin le hizo caso y dice aquí, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra. Diga conmigo, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Padre mío, manda tu palabra que nos hable. Manda tu palabra que nos confronte. Manda tu palabra como el agua que nos limpie, Señor, de todo tipo de cosas que no te agrada, oh Dios. Límpianos en tu palabra. Tenemos nosotros que provocar, ser llenos de su palabra para que ésta haga su labor. No solo la palabra sirve para limpiar, no solo sirve para nacer de nuevo, también sirve para bendecir. Mire cómo dice Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Dice de esta manera: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua. ¿Cuál es el agua? Y hablamos que es su palabra, pero es su palabra ungida, su palabra bendita, su palabra llena del Espíritu Santo, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sus ojos estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Padre mío, Señor, háblame con esta palabra que tú estás diciendo. Esta porción de la Escritura es muy similar a la del Salmo 1, donde dice que bienaventurado el varón que no estuvo sentado en silla de escarnecedores, ni en consejo de malos ha puesto su oído, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, en su palabra está su deleite. Y dice, será como árbol junto a aguas de corriente. Y aquí dice que será como junto al agua. Y que extiende sus raíces, extiende las raíces. ¿Sabe cuál es la importancia? Léalo hoy conmigo. De que tiene que estar con el agua, es que va a poder echar raíces. Lo más importante es echar raíces junto a un río de corriente. Entonces, ¿qué es lo que hacen las raíces profundas? Es que no importa las circunstancias, no importa lo que venga, nada te moverá. Vas a estar firme, y el que está firme, téngalo por seguro que va a poder prosperar. En el tiempo de sequía no se angustiará porque siempre tendrá fruto. Aleluya. Usted dirá, entonces tengo que estar evolucionando, tengo que estar madurando con el agua de su palabra. Claro que sí. El mismo Señor, cuando nos lo enseñó una reflexión en Ezequiel de cómo es que nosotros tenemos que ser transformados. Diga conmigo, yo tengo que ser transformado. Yo seré transformado por su palabra, por el agua de su palabra. Mire cómo dice Ezequiel 17, 3 y 4, de esta manera. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las
rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y sigue el verso que sigue. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido. Había que pasarse a nado un río que no se podía vadear. Pues miren, antes de hablar de las conclusiones, aquí sí podemos ver que cada etapa en la vida requiere un sacrificio o un esfuerzo. Cuando uno camina en los caminos del Señor, posiblemente el agua te llega a los tobillos. Posteriormente, sigues evolucionando, te va a llegar a las rodillas. Y cada uno tiene sus ventajas y sus fortalezas. Porque la fuerza que hay en unas rodillas y unos tobillos fuertes hacen que cualquiera se logra mantener firme. Pero sigue adelante y sigues evolucionando y te llega hasta la cintura, hasta los lomos. Y en los lomos es donde está la sexualidad, están los deseos, los deseos de los apetitos. Dando a entender que aquel que logra caminar en su palabra, logra vencer ciertos obstáculos, pero posteriormente logra vencer los obstáculos de la tentación, de los apetitos sexuales, alimenticios, de cualquier tipo. Logra entrar ya a otra dimensión, va a entrar a esa corriente de agua, donde él ya va a estar flotando, que es una figura de decir que él ya va a estar totalmente a expensas bajo la corriente del Señor, de su palabra y de su unción. Y cuando él ya está nadando conforme a ya no tiene ningún apoyo en la tierra, en otras palabras, su confianza en la tierra ya no hay confianza en la tierra. El Señor ya te empieza llevando en la corriente en donde Él quiere. Entonces te vas a dar cuenta que el que vive así, dice en el verso 12, sus aguas fluyen del santuario, su fruto será para comer y sus hojas para sanar. ¡Aleluya! Mire, en los versos anteriores aquí dice que cuando está nadando, encuentra árboles de vida, el árbol de la vida, en los ambos extremos. Y es los mismos árboles que aparecen en el último capítulo de Apocalipsis cuando habla de la Nueva Jerusalén, que Dios ha dispuesto el árbol de la vida, cuyas hojas son para sanidad de las naciones, dando a entender que esta persona que logra fluir en el Espíritu del Señor, en el Espíritu de su palabra, y logra dejarse llevar por la confianza que tiene en mi Padre y en su palabra, siempre va a poder dar fruto para otros, para que coman también, y siempre tendrá hojas de sanidad para darle alivio a alguien más. Aleluya. Bueno, ya estoy por terminar, pero yo quisiera reflexionar contigo. A lo mejor tú dices, yo creo esa palabra que tú me estás diciendo, pastor, pero yo a veces siento que me hundo, siento que me estoy hundiendo. Bueno, le pasó a Pedro. ¿Te acuerdas cuando los discípulos iban en la barca y de repente vieron a Jesús caminando en el agua? Y Pedro fue el que se levantó y le dijo, manda que yo camine. Y Jesús le dijo, ven. Y cuando él iba caminando, y eso es lo que el Señor quiere. Él nos dice, camina en el agua. Déjate llevar como este hombre de Ezequiel bajo mi corriente. Si tú estoy ahí, yo estoy contigo, no te hundirás. No te vas a hundir, como vimos en Isaías 43. Yo estaré contigo. Yo te bendeciré en todo momento. Y dice aquí, mire cómo dice el Mateo 14, de esta manera. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué
dudaste. Y hoy te vengo a decir, no dudes. El Señor hoy cuando te dice, yo he mandado mi palabra para que tú la creas, no es para que te pongas a debatir si sí o no, será que es conmigo, será que me he portado bien, será que oro, será que no oro. Tan solo cree. Y el Señor te dirá, no dudes, no seas hombre o mujer de poca fe, no dudes, porque para eso estoy yo, para sostenerte y levantarte. Aleluya. Quisiera yo terminar con este verso. Pero el que bebe del agua, dice Juan 1:14, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, recibe mi porción que yo tengo para ti. Recibe mi palabra para que yo sea para ti el refugio, para que yo sea para ti el sustento, para que yo logre saciar tu sed. Yo seré tu fuente de agua viva. ¿Por qué temes? ¿Por qué andas en angustia? ¿Por qué sientes como que yo no estoy contigo? Dice el Padre. Yo siempre estaré ahí. Solo confía y cree en mí. A lo mejor tú que me estás escuchando, sientes que el agua ya te está llegando a la nariz y te está costando porque no sientes un alivio o respuesta. Hoy yo quiero orar por ti y de pedirle a mi Dios que que tú puedas encontrar en Él salvación y vida eterna. No te hundas, dice el Señor, no dudes. Solo confía que yo estoy aquí para levantarte. Si tú te has sentido que te estás hundiendo ahí donde estás, repite conmigo esta oración y acompáñame en esta oración. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Padre mío, yo bendigo a mi hermano que me está escuchando y te pido, Señor, que seas tú hoy por Dios al que está pasando tribulación, angustia, aflicción, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que hoy su vida cambie y que encuentre en ti el respaldo. Que vea esta semana milagros, Señor, en su vida. Al que está pasando enfermedad, hoy le declaro sano por el poder de Dios. Y al que está pasando, Señor, angustia en su casa, que sus relaciones cambien o en su trabajo, te lo pido en el nombre de Jesús. Bendícelos, que nunca les falte nada. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, con esto terminamos el servicio de hoy. Dios te bendiga y adelante. Estamos contigo orando. No dejes de llamarme. Aquí está en este WhatsApp. Búscanos y estamos para servirte y orar por ti. Un abrazo y bendiciones.